Mi nombre es Bessie Cruz, soy estudiante de la Universidad Pedagógica de La Ceiba del área de español y quiero hablarles un poco de un escritor muy famoso, muy importante en la literatura, como lo es Jorge Luis Borges, el cual él nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899 y pues falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra. Poeta, ensayista y escritor argentino. Él formó parte de una corriente literaria llamada el ultraísmo, el cual fue un movimiento de vanguardia. Jorge Luis es considerado una figura clave para la literatura del habla hispana y también para la literatura universal. Ahora hablando un poco sobre el contexto sociohistórico en que se desarrolló Jorge Luis Borges, es muy interesante poder saber que desde muy pequeño Borges ya traía en su sangre el hecho de poder ser un escritor. Él era un niño muy inteligente que recibía educación de la persona que cuidaba las llaves, del ama de llave. Él lo educó mucho de tal manera que aprendió 3 idiomas y él pues reconoció que sabía estos idiomas ya a medida que él iba creciendo. Es por eso que Jorge Luis Borges, ¿verdad? Así es muy importante cómo él pues va desarrollando en este ámbito de la literatura y él pues por unos problemas que tuvieron con su familia, él tuvo que viajar, ¿verdad? A lo que es a Suiza, y luego después de estar ahí por un tiempo empezaron a viajar por extensamente por lo que es toda Europa, ¿verdad? Y luego después de estar viajando mucho regresan nuevamente a Argentina y es aquí cuando regresan que Borges empieza a publicar unos poemas y unos ensayos en una revista literaria de ese entonces, era una revista ultraísta, donde él se destacó mucho, ¿verdad? Y mientras él escribía para esta revista, él trabajaba como bibliotecario y como profesor y también como conferencista. Luego ya en los años 70 él logra obtener una fama internacional y obtiene un premio llamado el Fomentor. Unas frases célebres muy importantes de Jorge Luis Borges, él decía que las tiranías fomentan la estupidez y también pues que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Otra frase muy interesante que él decía que había cometido el peor pecado que uno puede cometer, el no ser feliz. También otra frase muy importante, él decía que he firmado tantos ejemplares de mis libros que el día que muera va a tener gran valor uno que no lleve mi firma. Voy a darles una hipnosis sobre la obra El jardín de los senderos que se bifurcan. Este cuento está situado en un contexto de la Primera Guerra Mundial, el cual comienza con un narrador que cita la página 242 de la historia de la guerra europea, llamada Edin Danhar. En esta historia pues se menciona un ataque británico contra los alemanes en Serre Montaua. Este está planeado para el día 24 de julio de 1916, pero que por razones de lluvias se postergó hasta para la fecha del 29 de julio. Y este relato pues comienza cuando el narrador nos presenta un relato en primera persona de uno de los personajes muy principales llamado Yusuf, un catedrático inglés que en ese entonces pues trabajaba como espía de los alemanes. Fue así que como Yusuf fue descubierto que él era espía, ¿verdad? Entonces lo mandaron a un señor británico para que lo encarcelara y le diera y pudiera pues ser ejecutado. De esa forma Yusuf se encuentra en una situación muy difícil porque él tiene que comunicar un mensaje, él tiene una información muy valiosa, él tiene que comunicar un mensaje sobre la ciudad que debían de atacar.
los alemanes, pero el problema era cómo hacer llegar el mensaje. Fue así que él después de meditar, se le ocurrió buscar una guía telefónica, el nombre de la ciudad, o mejor dicho, el nombre de una persona para que supieran los alemanes que era la ciudad que debían de atacar. Fue así que al encontrar en esa guía telefónica, ¿verdad?, el nombre, él viajó hacia ese lugar, tomó un tren, pero para despistar a su perseguidor hizo de que tomó un boleto para un lugar más cercano, pero que en realidad iba más lejos. Al llegar a la estación se encontró a unos muchachos que le preguntaron que si él iba a ver al señor Albert. Entonces él se quedó como un poco así, porque sin saber nada dijo, ¿cómo saben estos muchachos? Entonces estos muchachos le indicaron que siguiera siempre el camino de tierra, siempre girar hacia la izquierda. En eso que le dicen eso, él recuerda una historia de su antepasado llamado Sui Pen, el cual él relata ahí que este hombre se dedicó precisamente renunció a ser gobernador para dedicarse a dos cosas. Número uno, a escribir una novela, y también a realizar un laberinto donde se pudieran perder los hombres. Luego pues él meditando en eso llegó al lugar al lugar donde se dirigía, a encontrar a este hombre que había encontrado en la línea telefónica, y al estar ahí pues escucha un fondo de una música china, le sale a recibir un hombre y lo pasa adelante. Al estar ahí él se da cuenta, ¿verdad?, por los relatos que le dice Albert, de que ese es el laberinto que él le menciona, ¿verdad? Se trata precisamente del laberinto de su antepasado Sui Pen. Así que escucha con mucha atención lo que le tiene que decir este señor Albert, y después de él poder identificar que la novela y el laberinto es en sí una misma cosa, y le pide al señor Albert que le muestre ese libro, ¿verdad?, donde se encuentran estos escritos tan importantes del Sui Pen. Y una vez se lo muestra, ¿verdad?, él le dispara. Él, al darse la vuelta pues le dispara, y fue así como los alemanes lograron descubrir a través de los periódicos que dieron la noticia que el lugar que debían de atacar precisamente era la ciudad de Albert. Así pues él murió, fue encarcelado, murió, ¿verdad?, ahorcado, y la única satisfacción que le quedó fue haber dado el mensaje, ¿verdad?, haber dado el mensaje de que la ciudad que habían atacado era de Albert. Pero pues le dio tristeza el saber que le había quitado la vida pues a una persona que no lo merecía. Ya para finalizar, hablaremos sobre el análisis de lo que es el Jardín de los Senderos que se bifurcan, el cual es un cruce entre un relato policial y un relato fantástico. Aquí Borges pues desarrolló una reflexión metafísica sobre el tiempo, en la que muchos científicos han encontrado una prefiguración de la física cuántica, y pues estos senderos que se bifurcan funcionan como una metaforización de la existencia de múltiples líneas temporales, el cual se abre en cada momento del presente, ¿verdad? Es así que el Jardín de los Senderos que se bifurcan es muy destacado por su complejidad filosófica, ¿verdad? Y eso es lo que podemos aprender más que todo en este cuento sobre lo que es el